Mañanas Blue. Bien, hasta ahora les contamos que el equipo negociador del gobierno que dialogaba en Caquetá con las disidencias de alias Calarcá, la misma estructura que asesinó a 15 policías en Antioquia, viajó a Bogotá para entregar al presidente Gustavo Petro un informe sobre el avance de las conversaciones. Cristian Correa. Pues recordemos que este grupo de delegados había instalado una mesa de trabajo en el sur del país, escenario de múltiples hechos de violencia durante las últimas semanas. Su llegada a la capital colombiana busca poner al tanto al jefe de Estado sobre el estado real de las conversaciones, los puntos del acuerdo alcanzados y los obstáculos que han surgido en el marco de los acercamientos. El informe cobra especial relevancia en este contexto en el que las comunidades locales han expresado temor por la persistencia de ataques armados y hostigamientos que han afectado a la población civil. Según fuentes cercanas al proceso, los negociadores también presentarán propuestas para garantizar que las discusiones no se vean paralizadas por la presión de la violencia. El presidente Petro, quien ha reiterado que la paz total es uno de los ejes centrales de su gobierno, deberá evaluar junto con su equipo de alto nivel los pasos a seguir y las medidas que se adoptarán para mantener la continuidad de la mesa de diálogo en medio de la crisis. Gracias, Cristian. Y más de 7 eventos internacionales han sido cancelados en la ciudad de Cali tras el atentado terrorista de las disidencias contra la base aérea Marco Fidel Suárez. A esto se suma que el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para los ciudadanos americanos para que eviten visitar el Valle del Cauca. Estefanía Toledo. En las últimas horas se conoció que la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá emitió un mensaje de prudencia para los ciudadanos americanos que deseen visitar a Cali y el Valle del Cauca, donde les piden que reconsideren sus planes por la persistencia de hechos violentos y la actividad de grupos armados en la región. Ante esto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, manifestó su preocupación, asegurando que esto afecta al turismo y la inversión extranjera en la ciudad. A mí me preocupa mucho la situación que estamos viviendo en Cali de terrorismo, porque termina afectando justamente la imagen de la ciudad. Solo por la bomba que se puso el jueves pasado se cancelaron 7 grandes eventos que iban a haber en la ciudad este año. Por su parte, la Cámara de Comercio Colombo-Americana aseguró que esta alerta es un desafío que exige medidas inmediatas de contención y prevención por parte de las autoridades en Cali para fortalecer la seguridad para los ciudadanos y turistas. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, respondió al presidente Gustavo Petro mostrando resultados de exportaciones después de que el mandatario criticara los altos salarios y privilegios que tendría este gremio. Miguel Cardosa. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, evitó ahondar en las controversias con el presidente Gustavo Petro, quien dijo que tiene grandes diferencias con el gremio. Para responder, el líder de los cafeteros mencionó las cifras que muestran los resultados que considera positivos. Los árboles se reconocen por sus frutos, nos decía Jesús de Nazaret, y los frutos del café colombiano están a la vista. Es el producto que hoy está generando una exportación récord en términos de valor de exportación. Hay un repunte en términos de producción que no se veía desde 1992. Y las empresas del gremio, todas, en el primer semestre generaron récord de ventas y récord de utilidades. Así que la respuesta nuestra no es con controversia, sino con resultados. En concreto, Bahamón se refería a los 5.400 millones de dólares de exportación, lo que considera es una cifra histórica. También mencionó que los mercados requieren de la materia prima del café, por lo tanto siguen ofertándolo. 12 del día, 6 minutos, 12, 6 minutos y cambiamos de tema porque el Partido Cambio Radical pidió medidas de protección para sus congresistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues advierten que hay graves riesgos de seguridad para ellos en el territorio nacional. Mateo Piñeros. El Partido Cambio Radical pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección para toda la bancada en el Congreso. Aseguran que hay un ambiente hostil que pone en riesgo la vida, la integridad y el ejercicio político de los parlamentarios. En la solicitud, el partido de oposición señala que los congresistas han recibido amenazas que son de conocimiento de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección, pero que no se han tomado medidas por parte de las autoridades. Cambio Radical también pone de ejemplo el caso del representante a la Cámara Julio César Triana, quien denunció un atentado en su contra que se registró cuando salía de La Plata Huila y el vehículo en el que se movilizaba recibió 8 disparos. El partido también señala en esa solicitud enviada a la CIDH que la democracia en Colombia está en riesgo. Y en las últimas horas, un avión que viajaba de Bolivia a Estados Unidos debió aterrizar de emergencia en Barranquilla por complicaciones de salud de un pasajero. Aunque las autoridades reportan que el viajero fue atendido siguiendo los protocolos e incluso fue trasladado a un centro médico cercano, allí los médicos confirmaron su fallecimiento. Ingel de la Rosa.
Una emergencia médica se registró en un vuelo comercial que este lunes salió desde Santa Cruz, Bolivia, con destino a Miami, Estados Unidos, pero que debió desviarse y aterrizar de urgencia en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, dadas las complicaciones de salud que sufrió un viajero. La Aeronáutica Civil informó que el Centro de Control de Operaciones del aeropuerto recibió el llamado informando sobre un pasajero en estado crítico de salud e inconsciente, por lo que se autorizó su aterrizaje en el Cortizos. Explicó que a bordo un médico que viajaba como pasajero realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante algunos minutos, pero no hubo respuesta del paciente. Luego este fue recibido por personal de sanidad aeroportuaria que constató la ausencia de signos vitales y de inmediato fue trasladado en ambulancia al Hospital Universidad del Norte en el municipio de Soledad, donde se continuaron los procedimientos médicos, pero minutos después confirmaron allí su fallecimiento. La aerolínea informó que la tripulación cumplió con los protocolos establecidos y aseguró que se encuentran brindando toda la colaboración a las autoridades competentes y a los familiares para los correspondientes trámites. Y cayó en un cargamento de marihuana de las disidencias de las FARC en el departamento del Huila. Más de 8 toneladas fueron incautadas por el ejército en zona rural del municipio de La Plata. Silvia Lorena Artunduaga. En el Huila, el ejército logró incautar más de 8 toneladas de marihuana durante un operativo realizado en la vereda Panorama, en el municipio de La Plata. Este cargamento fue hallado oculto entre pacas de heno en un camión tipo doble troque que fue abandonado por su conductor al percatarse de la presencia de las tropas en la zona. Coronel Henry Herrera, comandante de la 9ª Brigada. Se logró la incautación de 8.683 kilos de marihuana y 1 kilo de clorhidrato de cocaína. Esta operación fue desarrollada en la vereda Panorama del municipio de La Plata. Esta sustancia ilícita era proveniente del departamento del Cauca, donde logramos esta afectación a la estructura Hernando González Acosta. Según las investigaciones, el cargamento, avaluado en más de 11.000 millones de pesos, tenía como destino final países del sur del continente como Brasil. El Ministerio de Hacienda acaba de anunciar una inversión de más de 50.000 millones de pesos para implementar el PAE en el departamento del Chocó. Alejandra Bello. Luego de la alerta que hizo la Contraloría por el riesgo que hay a nivel nacional por la desfinanciación del programa de alimentación escolar PAE, el Ministerio de Hacienda anunció una inversión de 55.936 millones de pesos para garantizar el proyecto en Chocó y un plan de agricultura en pro de la alimentación en el Valle del Cauca. Según el Ministerio, en el Chocó se beneficiarán 59.676 estudiantes de 587 sedes educativas. Recordemos que en la advertencia de la Contraloría, 29 entidades territoriales están en riesgo de perder el PAE a partir de septiembre, entre ellas el Chocó. A pesar del desembolso que anunció el Ministerio de Hacienda, esto es apenas el 11,9% del dinero total que se necesita para garantizar el PAE en todo el país, pues aún falta que el gobierno desembolse más de 400.000 millones en otras entidades que siguen en riesgo de perder el programa. Y continúan los bloqueos en la troncal del Caribe a la altura de Carmen de Bolívar. Campesinos de por lo menos 8 corregimientos de los Montes de María protestan y exigen al gobierno cumplir con lo que prometió en materia de entrega de tierras. Dálida Orozco. 24 horas de bloqueo sobre la troncal de Occidente a la altura de un sector conocido como Blacho Galleta completan este martes campesinos y habitantes de por lo menos 8 corregimientos del Carmen de Bolívar. Los manifestantes que se apostaron desde ayer impidiendo el paso de vehículos en esta importante vía nacional que conduce de los Montes de María a la ciudad de Cartagena ya habían anunciado este bloqueo para exigir la presencia del gobierno nacional y especialmente de la Unidad Nacional de Tierras. José Miguel Luna, coordinador del Comité de Desarrollo Social de Campesinos del Carmen de Bolívar. Necesitamos tierra y necesitamos que nos adjudiquen tierra y necesitamos que presencia del director nacional de tierra de nivel nacional. Sin él no podemos. Otro de los puntos principales es el tema de las vías. Necesitamos placa hueva, todo el territorio, zona rural del Carmen de Bolívar, porque nosotros los campesinos no podemos sacar los productos cuando nos cae un sereno y las vías. El Departamento de Tránsito de la Policía adelanta cierres y desvíos viales en puntos como la Y de Carreto y la Cruz del Viso para evitar los represamientos de vehículos de carga pesada. Desde finales de este mes hasta noviembre, el Estadio Centenario de Armenia será el escenario de los partidos del equipo de fútbol Deportivo Pereira. Nelson Murillo en Armenia, ¿por qué? El cambio se debe a reparaciones locativas del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, que tomarán al menos 3 meses, en los que además de una derrama económica por los encuentros y la logística, las autoridades tendrán que reforzar la seguridad en Armenia. Carlos Ramírez, secretario de gobierno de la capital quindiana, explicó las medidas para el primer partido entre Pereira y Atlético Bucaramanga. Atlético Bucaramanga tiene una sanción y no puede entrar trapos ni instrumentos musicales. Por su parte, como juega
juega de local, el Deportivo Pereira tiene habilitado como local todo lo permitido en los protocolos del Estadio Centenario. Esas son las medidas más importantes que se van a tomar frente a este partido. El primer partido del Deportivo Pereira en el Estadio Centenario de Armenia se cumplirá este sábado 30 de agosto. Y vamos ahora al departamento de Antioquia, una noticia terrible. 2 hombres amordazaron y abusaron sexualmente de una mujer que estaba de vacaciones en el municipio de Guatapé. La fiscalía también confirmó que le robaron más de 24 millones de pesos. Héctor David Santamaría. Fueron Joharlis de Jesús Maldonado Quiñones y Luis Daniel Romero Maldonado, oriundos de Venezuela, los señalados como responsables de un aberrante caso ocurrido en una cabaña de alquiler donde se encontraban descansando la mujer y su pareja sentimental. Los agresores irrumpieron violentamente en el inmueble y luego de retener y amenazar con armas blancas y fuego a la pareja, los despojaron de sus pertenencias. El coronel Oscar Mauricio Rico, comandante de la policía en Antioquia, reveló que los 2 hombres habrían amarrado, amordazado y agredido sexualmente a la mujer de 26 años. Una pareja que se encontraba disfrutando de los espacios turísticos de este municipio, donde su pareja sentimental fue sometido con armas de fuego y la mujer fue violada en varias ocasiones. Vale la pena recalcar que estas personas ya habían sido detenidas anteriormente por un caso de hurto en el municipio de Río Negro. En una visita que funcionarios de la Defensoría del Pueblo hicieron a estaciones de policía en Bucaramanga, encontraron una crítica situación de hacinamiento y problemas de salubridad. Entre ellas, la situación, o mejor la estación del norte, donde los detenidos realizaron un motín que terminó en incendio. Verónica Rincón. Hace menos de una semana, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la crítica situación de hacinamiento y deficiencia en las condiciones de reclusión que enfrentan las estaciones de policía de Bucaramanga tras una visita a 3 de ellas ubicadas en el norte, centro y sur de la ciudad. Panorama que fue justamente la causa del motín que sindicados realizaron en la estación del norte y donde provocaron un incendio que dejó a 14 detenidos con heridas leves. Hernando Mantilla, defensor de derechos penitenciarios. El reflejo del hacinamiento carcelario. Esa es la base de todo lo negativo en las cárceles y específicamente en estos mal llamados centros de detención transitorios que desafortunadamente se convirtieron en un depósito de seres humanos donde no hay ningún respeto a sus derechos. Según la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento en estaciones de policía de Bucaramanga supera el 740%. La noticia internacional. Mientras las posibilidades de un diálogo de paz entre Ucrania y Rusia parecen cada vez más lejanas, la guerra continúa. Esta madrugada, las defensas antiaéreas rusas han derribado 51 drones de ala fija ucranianos sobre 15 regiones del país y la anexionada península de Crimea. Según la versión aportada por el Ministerio de Defensa ruso, fueron derribados 43 drones sobre esas 15 regiones. Esta mañana también, la Agencia Federal Rusa para la Aviación Civil ha anunciado que 8 aeropuertos, incluidos el de San Petersburgo, la segunda ciudad del país, el de Volgogrado, la antigua Stalingrado y Kaliningrado, han suspendido temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos debido a la presencia de drones ucranianos. La reducción de las posibilidades sobre un hipotético acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania también está afectando al precio del petróleo. Así, el precio del barril Brent, el del Mar del Norte, se mantiene en las últimas 48 horas en el entorno de los $68, subiendo en torno a un 1,58%. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia. Allí terminó hoy la 4ª etapa de la Vuelta a España, que cruzó la frontera desde Italia para aterrizar en la ciudad de Voiron. El británico Ben Turner de Lineo se impuso en el sprint a Jasper Philipsen. Fue la jornada más larga de todas las que tendrá esta edición 90 de la Vuelta Española. 206 kilómetros para la victoria de Turner. La noticia fue el cambio de líder. La camiseta roja la vestirá David Gaudu, un francés que hoy por puestómetro superó en el primer lugar de la clasificación a Jonas Vingegaard. El colombiano Egan Bernal mantiene su 4ª posición en la general. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales. El Guaviare es tendencia nacional luego de que este martes el Ministerio de Defensa confirmara el secuestro de 34 militares tras un operativo contra disidencias en esa área del país. El ministro Pedro Sánchez señaló que los uniformados fueron interceptados y privados de la libertad en un hecho que constituye un acto criminal. Sánchez agregó que los responsables pretenden justificar la acción bajo la figura de un corredor humanitario, lo que interferiría en las operaciones de seguridad contra alias Iván Mordisco. El hecho ocurrió en medio de combates entre tropas del Ejército Nacional y el bloque móvil Martín Villa de las disidencias de las FARC. Esta y más noticias en BlueRadio.com.